todos. Gracias por asistir en esta hora tan complicada. En primer lugar, felicitar al CCN por estas magníficas jornadas que están siendo todo un éxito. Mi compañero Pierre y yo hemos preparado una charla que va a ser una demostración visual. Vamos a hacer una demo en vivo, donde vamos a interactuar, fabricante e integrador, donde vamos a presentar cómo una serie de enfoques y casos de uso de las principales amenazas actuales que se están dando y las vamos a intentar proteger mediante la medida de seguridad del cifrado. Antes de empezar con la demo, voy a contextualizar. El cifrado, como todos sabéis, es una medida esencial dentro del Esquema Nacional de Seguridad que sirve para proteger la confidencialidad de la información, sobre todo en aquellos sistemas que tienen categoría de nivel medio o alto. Por otro lado, el cifrado es una capa más de seguridad. No es la única capa que implantamos dentro de las medidas de seguridad y sirve para minimizar los riesgos de fuga de información, control de accesos, accesos no autorizados, comunicaciones seguras y, sobre todo, para el cumplimiento de la normativa de seguridad y privacidad. A la hora de implantar la medida de seguridad del cifrado, nos hemos encontrado que es una medida bastante compleja a la hora de implantarla. ¿Por qué? Porque ha generado mucha controversia respecto a los CISOs y a las organizaciones por el conocer cuál es el manejo de las claves, ¿no? ¿Dónde están esas claves? Temas de rendimiento, temas de cómo se pueden recuperar los datos si pierdo esas claves. Hoy, en la presentación y en la demo, vamos a ver que vamos a dar respuesta a todas estas preguntas y, sobre todo, que vamos a ver una solución muy sencilla, muy transparente, tanto para el usuario como los administradores TI, que son los que manejan el día a día la información. Perdón. Vale. La solución de PrimSecI que os vamos a presentar es una solución de cifrado independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que utiliza una versión propia, o técnicamente hablando, que tiene un motor criptográfico propio. ¿Qué ganamos con esto? Pues tener un mayor control sobre las claves y sobre la tecnología, por lo tanto la gobernanza de los datos. Por otro lado, las soluciones de PrimX cuentan con auditorías avanzadas, pruebas y certificaciones por parte del CCN, entre otras. Con lo cual, está dentro del catálogo de productos CP-STIC como cualificado. Nos han autorizado a decir, ¿vale?, que en breve van a estar disponibles 2 versiones de CrayHot con criptografía personalizada para administraciones públicas, que será gov.es, y para defensa, dev.es. Estas versiones personalizadas están en proceso de aprobación para el manejo de la información clasificada de nivel hasta difusión limitada. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que al final estemos hablando de una solución con soberanía española, que al final el control de la tecnología está por parte del país y no dependamos de otros terceros como otras soluciones respecto a la tecnología o el manejo de esas claves. Vamos a presentar 2 enfoques. El primer enfoque, el cifrado de disco, particiones o unidades extraíbles, con la solución de CrayHot. ¿Qué características importantes tiene? Bueno, pues tiene como valor añadido la autenticación en el preboot mediante mecanismos de autenticación fuerte. Estos mecanismos pues, pueden ser a través de un token o la tarjeta de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. También tenemos un cifrado completo de toda la partición del disco y sobre todo una segmentación entre seguridad y TI que veremos luego en la demo en vivo. Por otro lado, vamos a enseñar otro enfoque respecto al cifrado de los datos con la solución de Zone Central. Esta solución es un cifrado basado en zonas o carpetas que permite al usuario mover ficheros cifrados de manera transparente. Por lo tanto, hay una segmentación criptográfica donde existe una protección contra accesos no autorizados. Muy importante destacar que los agentes solo están en el puesto de trabajo y no se instala nada en los servidores, con lo cual la información cifrada siempre va en tránsito. Igual que con la solución de CrayHot,
es compatible con diversos sistemas de autenticación y la segmentación de seguridad y administraciones TI. Bueno, pues vamos a pasar a la demo donde vamos a tratar 4 casos de uso. El primero, el robo de un dispositivo. El segundo, la protección frente a accesos no autorizados. Vamos a ver también qué pasaría ante una infección de ransomware. Y por último, pues si sufriéramos un ataque donde un atacante pudiera hacer una escalada de privilegios y se hiciera con el control total de nuestra organización, pues bueno, cómo podemos proteger mediante la medida de seguridad del cifrado. Voy a pasar a mi compañero Pierre para que os explique un poco el entorno de demo que vamos a utilizar para que se entienda bien la demostración. Adelante, Pierre. Gracias, Javier. Bueno, aquí tenéis el esquema del entorno de demostración. Tenemos 2 máquinas, la máquina de Bob y Alicia, y cada máquina tiene CryHot y Son Central instalado en el puesto. Las 2 máquinas son conectadas a un servidor de dominio y un servidor de fichero. Como lo podéis ver con los candados en las carpetas, cada carpeta es cifrado, es decir, todo el entorno es cifrado dentro de la organización. Vamos a enfocarnos en la máquina de Bob. Entonces, voy a mis máquinas virtuales y yo voy a encender la máquina de Bob. Cuando encendio la máquina de Bob, voy a llegar al preboot y aquí tenemos la primera capa de protección, que es CryHot. Ok, Pierre, pero ¿cómo protegemos o inicializamos la solución de cifrado con CryHot en un puesto de trabajo? Pues primero, ¿qué es CryHot? CryHot es nuestra solución de cifrado de partición de discos y también de soporte extraíbles. Y es aquí que la solución, en el prearranque, en el preboot, es aquí que la solución pide la clave de autentificación criptográfica, al usuario. Esta clave nosotros la llamamos secreto. Y entonces, si no ponéis esta clave, no podéis ni acceder al disco que es cifrado y tampoco al sistema operativo. Y entonces, aquí la organización de Bob funciona con un token USB, pero somos compatibles con varios medios de autentificación. El secreto puede ser una contraseña, un certificado alojado en un token USB, una smart card, somos compatibles con la tarjeta del FNMT y también en un fichero de llave. Y aquí la organización de Bob funciona con un token USB de la marca Yubico, que es una YubiKey. Y entonces yo voy a poner mi YubiKey dentro de mi máquina. La solución va a detectar el token USB y yo voy a poner el PIN del token. Y ahora puedo acceder al sistema operativo. Y después del preboot yo voy a poder acceder a la página de autentificación de Windows, si no es tan lente, por supuesto. Ok, Pierre, pero hemos comentado anteriormente que la solución de CryHot es una solución sencilla y transparente para el usuario. Entonces, ¿hay algún otro sistema que no necesitemos que el usuario esté metiendo continuamente contraseñas para acceder al sistema? Claro, tenemos una funcionalidad de single sign-on con Windows, es decir, que se puede dar la clave de autentificación de Windows directamente a la solución de preboot y así el usuario solo tiene que poner solo una clave cuando encendie su máquina. Y además la clave de Windows es protegida por el cifrado del cifrado de disco. Y aquí la organización no tiene esta funcionalidad de activada y entonces tiene que poner también su clave de Windows. Y cuando ha puesto su clave puede iniciar la sesión y trabajar como siempre. Y ahora vamos a acceder a la sesión de Bob. Ok, pero entonces, ¿qué ventajas aporta tener una solución de cifrado independiente del sistema operativo? Primera ventaja, tener una gobernanza sobre vuestros datos y tener un control total sobre vuestras claves. Segundo, como lo has dicho, un motor criptográfico de soberanía española. Y para terminar, si imaginamos que la máquina se rompe, podéis sacar el disco y ponerlo en otra máquina. Y si la otra máquina tiene CryHot instalado, se puede usar la misma clave que se usaba en la antigua máquina.
¿Vale? Pues, bueno, entonces, una vez que tú has metido las credenciales o te has autenticado, ¿quiere decir que el disco queda totalmente desprotegido? No, tenemos la segunda capa de seguridad que es Zone Central. Os voy a mostrar un poquito la experiencia de un usuario con nuestra solución Zone Central, que es nuestra solución de cifrado de fichero al nivel local y en servidor de fichero. Voy a ir en el explorador de fichero y aquí podéis ver que hay candaditos en todos los ficheros y abajo de la ventana. Eso significa que estamos en una zona totalmente cifrada. La solución permite descifrar zonas, es decir, carpeta, y no ciframos ficheros por ficheros, ¿vale? Y entonces se puede cifrar cualquier tipo de ficheros. Y después podéis ver que hay candaditos también en todo el perfil del usuario. Así, el usuario siempre está trabajando en una zona cifrada. Eso se elige en vuestra organización, es decir, que nuestras políticas permiten elegir si es el usuario que debe elegir lo que se debe cifrar o si es el CISO con su equipo de seguridad que decide yo voy a cifrar eso en el perfil del usuario. Vale, ok. Entonces, si cierras sesión y vuelves a abrir sesión, ¿habría algún problema de robar la información? Sí, entonces, imaginamos que Bob quiere abrir un documento ahora. La verdad que es muy transparente. Yo tengo que hacer un doble clic y como ya he puesto mi clave, abre el documento, yo puedo modificar un elemento dentro del fichero, guardarlo y cerrarlo. Puedes ver que no pedimos de nuevo la clave, también no hay impacto en el rendimiento de la máquina y no hay tiempo de cargamento para el usuario. Así que pedimos solo una vez por sesión este secreto. Entonces, por ejemplo, si estoy en un evento muy famoso que se llama el CCN y que estoy en mi stand, me voy de mi stand, me voy al baño. Entonces, cierro mi sesión, cojo mi token y ahora hay una persona que de mala intención que va a robar mi máquina y él tiene mi clave de Windows. Cuando va a abrir mi máquina, nuestra solución de cifrado de fichero le va a pedir la clave. Lo podéis ver aquí. Entonces, si no pongo mi secreto de nuevo, no puedo acceder a los documentos porque están cifrados. Así protegemos del robo de la máquina encendida, pero la sesión cerrada. Ok, perfecto. Bueno, ¿y qué pasaría si el usuario pierde las credenciales? ¿Hay algún método para recuperar la información? Claro. Voy a autentificarme de nuevo. Yo pongo mi token USB. Yo pongo aceptar, yo pongo mi PIN de nuevo. Y ahora vamos en una carpeta cifrada, voy en propiedades y tenemos aquí la pestaña cifrado. Aquí tenéis todos los accesos criptográficos a la zona. Y los dos accesos que nos interesan en nuestro caso es primero el acceso de recuperación. Es un acceso que permite descifrar cualquier dato cifrado en vuestra organización. Es un acceso muy bien guardado dentro de vuestra organización y normalmente es el CISO o el equipo de seguridad que tiene este acceso. Se puede definir una clave maestra dividido por varias personas y ya está para el acceso de recuperación. Después, en cada acceso de los usuarios tenemos el acceso de rescate. Este acceso permite de rescatar al usuario con un proceso segurizado con vuestro helpdesk. Entonces, el usuario va a llamar vuestro helpdesk y con este proceso va a pedir una clave temporal, por ejemplo, eso lo decidís vosotros para trabajar, si se ha olvidado su clave, por ejemplo. Estos dos accesos nosotros no tenemos ninguna manera de acceder, entonces es dentro de vuestra organización. Y además funcionan offline y afuera de del directorio activo. Perfecto. Bueno, pues vamos a pasar al segundo caso de uso. ¿Cómo nos podemos proteger contra accesos no autorizados? Claro. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de recursos compartidos. Yo voy en los recursos compartidos y voy en la carpeta divisiones. Aquí podéis ver que cada división tiene su carpeta cifrada. Y no pedimos otra clave. Es decir, que no hay una clave más para división. Es decir, que el usuario va a autentificarse, como lo habéis visto, con su clave de autentificación al inicio de la sesión y va a poder trabajar con sus colaboradores
en la carpeta de su división. Y ahora vuelvo en las carpetas compartidas y me voy en la carpeta de los usuarios. Puedes ver que cada usuario en la organización tiene su carpeta y vamos en la carpeta de Bob. La experiencia de un usuario es la misma que al nivel local, es decir, que es tan transparente. Y ahora imaginamos que Alicia, yo voy en el perfil de Alicia y me voy en los recursos compartidos. Me voy en la carpeta de los usuarios y ahora el admin TI se ha equivocado de derecho Windows, los derechos en NTFS. Es decir, que normalmente Alicia no puede acceder a la carpeta de Bob, pero como el admin se ha equivocado, puede acceder. Y entonces va a acceder a la carpeta de Bob, pero como tiene la solución Sone Central, no puede acceder a los datos. Es decir, que me pide la clave de Bob. Entonces, aseguramos una segmentación criptográfica entre vuestros usuarios. Sí, pero me pregunto, ¿qué pasaría si un administrador o un atacante tuviera privilegios root o acceso total al sistema? Claro. ¿Podría acceder? Eso también lo hemos pensado. Entonces, si vuelvo en el perfil de Bob, y Bob está trabajando en este documento sensible, ¿vale? Y ahora un atacante, un admin que tiene malas intenciones, se va en el servidor de fichero. Entonces voy a iniciar la sesión porque tengo la clave en el servidor y me voy en los recursos compartidos de los usuarios. Me voy en la carpeta de los usuarios y me voy en la carpeta de Bob. Para recordaros que no instalamos nada en el servidor, todo se instala en el puesto. Así que se cifra desde el puesto y siempre los datos transitan de manera cifrada. Además, podéis ver que no ciframos los metadatos. No cambiamos ni el nombre, ni la fecha, ni el tipo, ni el tamaño del documento. Y no cambiamos tampoco la ubicación del documento, para que los admins sigan trabajando como siempre. Además, se puede hacer backups de estos datos cifrados. Y ahora, si el atacante o el admin quiere entender la información, cuando abre el documento será totalmente cifrado. Ok. Bueno, esto tiene más apariencia de un ransomware, ¿no? Entonces, vamos al siguiente caso de uso. ¿Qué pasaría ante una infección de ransomware? Primera cosa, lo que va a pasar es que el ransomware va a cifrar datos cifrados. Nosotros protegemos de la parte exfiltración de datos, es decir, como lo podéis ver aquí, no se puede vender los datos y tampoco no se puede publicar los datos en la dark web, por ejemplo. Y también, si combináis esta solución, nuestra solución, con una buena solución de backup, se puede hacer los backups de los datos cifrados y podéis mejorar vuestra respuesta en frente a un ransomware, por ejemplo. Ok, bueno, tenemos claro que con la medida de cifrado no evitamos que entre una infección de un atacante con ransomware, pero sí evitamos que nos extorsionen, ¿no? Diciendo que van a hacer público, como hacen muchos de los atacantes, que van a publicar la información de nuestros proveedores, nuestros clientes, en cualquier web, ¿no? Ok, vamos a irnos al último caso de uso para terminar, y sería, bueno, ¿qué pasaría si un atacante entra a la organización, consigue hacer algún movimiento lateral, escalado de privilegios, se hace con el controlador de dominio y de repente, bueno, tiene acceso total y decide manipular o cambiar las políticas de seguridad? Claro, para eso tenemos otra funcionalidad que es una funcionalidad de firma de políticas. Entonces yo cierro todo eso, me voy ahora en las políticas configurado en el servidor de dominio. Y voy a buscar las políticas de nuestros productos, voy a buscar de manera precisa las políticas que me gustan y ahora podéis ver las políticas de Sone Central. Para que sepáis, se puede configurar muy bien las políticas de nuestros productos con las GPO, pero si no tienen un directorio activo, no pasa nada porque tenemos políticas alternativas para desplegar políticas sin esta herramienta. Y ahora la política que nos interesa es la política de firma
de políticas. Entonces, lo que va a pasar es que si quieres protegerte, puedes activar esta política y vas a firmar las políticas desplegadas. Así que si hay un atacante que hace una escalación de privilegio en el servidor de dominio, las máquinas que tienen las políticas firmadas van a rechazar estas nuevas políticas, las políticas malas, porque no son firmadas, por ejemplo, con un certificado del equipo de seguridad o el CISO. Y así te puedes protegerte de un cambio de políticas si hay una escalación de privilegio, por ejemplo. Ok, pues esperemos que se hayan aclarado todas las dudas. Antes de pasar a hacer el resumen, ¿cuántos de los presentes tenéis implantado cifrado en vuestras organizaciones? Por tener un poco... No hay muchísima gente, con lo cual, bueno, os animamos a que implementéis la medida de seguridad del cifrado, que por cierto, como he dicho antes, es obligatoria dentro del Esquema Nacional de Seguridad para categoría media y alta. Bueno, para resumir todo lo que he dicho, ¿en qué caso protegemos vuestros datos? Primero caso, protegemos del robo de la máquina apagada con CryHot, con el cifrado de disco. Segundo caso, si la máquina es encendida y que la sesión es cerrada, con Sony Central te puedes protegerte del robo también. Además, con Sony Central te puedes proteger de acceso no autorizado. Lo hemos visto con los usuarios y también con los admin. Los admin no son malos. Además, te protege. Si hay una infiltración de datos, si eres admin, puedes decir que no tienes acceso a los datos porque son cifrados, ¿vale? Entonces, hay una verdadera segmentación criptográfica en vuestra empresa. Y también con Sony Central, como lo hemos visto, protegemos de la parte exfiltración de datos en caso de un ransomware, por ejemplo. Y para terminar, en todos nuestros productos tenemos una funcionalidad de firma de políticas en el servidor de dominio para proteger de un escalado de privilegio, por ejemplo. Espero que ha sido claro nuestra presentación y nuestra demostración. Y si no es el caso, si cuando salen justo a la derecha tenéis el stand de CSA, y seré ahí con todo el equipo de CSA que agradezco para este momento y muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Francisco Javier. Gracias, Pierre. Tenemos una pregunta para formularos que ha llegado de los participantes a través de nuestra plataforma y que quieren saber, cuando se trabaja con ficheros muy grandes, los tiempos de cifrado y descifrado son muy elevados. ¿Cómo trabaja Zone Central con ficheros de ese tamaño? Muy buena pregunta. Nosotros trabajamos con el cifrado sobre la marcha. Entonces, cuando trabajas en un fichero muy grande, no vas a descifrar todo el fichero. Vas a descifrar solo lo que usas. Es por eso que es tan transparente. Pues muchísimas gracias. Esa era la cuestión. Gracias por la exposición. Enhorabuena. Y ha sido un gusto escucharos. Gracias. Gracias. Gracias.